Me llamo Mateo y esta es la historia de cómo las oraciones de mi abuela Rosa salvaron mi vida cuando yo había perdido toda esperanza de ser salvado. Todo comenzó cuando yo tenía 15 años. Mi abuela, una mujer de 72 años, con manos arrugadas por el trabajo y rodillas desgastadas por la oración, me tomó del rostro una tarde y me miró con esos ojos profundos que parecían ver directamente al alma. «Mijo», me dijo con voz temblorosa, «yo sé que vas a atravesar tiempos difíciles. No me preguntes cómo lo sé, pero lo sé. Quiero que sepas algo. Desde hoy hasta el día que el Señor me lleve a su presencia, voy a orar por ti todas las noches de rodillas. Aunque tú te alejes, aunque yo no sepa dónde estás, aunque parezca que mis oraciones no están siendo escuchadas, no voy a dejar de orar. ¿Me entiendes?». En ese momento, con mi arrogancia adolescente, no entendí la magnitud de lo que me estaba diciendo. Simplemente asentí y seguí con mi vida. No sabía que acababa de presenciar el comienzo de una batalla espiritual que duraría 8 años. Tampoco sabía que esa promesa me salvaría la vida. Capítulo 2. El descenso. Mi caída no fue repentina, fue gradual, casi imperceptible al principio. Comenzó con amigos equivocados en la preparatoria. Luego vino la curiosidad con el alcohol en las fiestas. «Solo es diversión», me decía, «todos lo hacen». Mi abuela Rosa vivía con nosotros en ese entonces. Cada noche, sin falta, escuchaba sus pasos arrastrándose hacia su pequeña habitación. A través de la pared, podía oír su voz suave orando. A veces mencionaba mi nombre específicamente. «Señor Jesús, cubre a mi nieto Mateo con tu sangre preciosa. Protégelo de las acechanzas del enemigo». Yo rodaba los ojos y subía el volumen de mi música. A los 17 años probé la marihuana por primera vez. Luego vinieron drogas más fuertes. Para cuando cumplí 18, ya estaba envuelto en un mundo del que no sabía cómo escapar. Pero en mi mente todavía pensaba que tenía el control. Mi madre lloraba, mi padre gritaba, pero mi abuela solo oraba. Capítulo 3. La espiral. A los 19 años dejé la casa familiar, o más bien me echaron. Después de que mi padre encontrara drogas en mi habitación por tercera vez, me dio un ultimátum: rehabilitación o la calle. En mi orgullo y adicción, elegí la calle. Recuerdo esa última noche en casa. Mi abuela se arrastró hasta mi habitación mientras yo empacaba mis cosas. Tenía lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Mateo, mijo», me suplicó, «no te vayas así, deja que te ayudemos». «No necesito ayuda, abuela», le respondí con frialdad. «Estoy bien». Ella tomó mis manos con las suyas, temblorosas pero firmes. «Entonces escúchame bien. No importa cuán lejos vayas, no importa cuán oscuro se vuelva tu camino, mis oraciones te van a seguir. El Señor me mostró que vas a volver. No sé cuándo, pero vas a volver». Cerró sus ojos y comenzó a orar allí mismo. «Señor, como dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo confío en tu palabra. Este niño fue criado en tus caminos, y aunque ahora se aleje, tú lo vas a traer de vuelta. Lo declaro en el nombre de Jesús». Solté mis manos de las suyas y salí de la casa sin mirar atrás. Capítulo 4. El abismo. Los siguientes 3 años son un borrón de malas decisiones y consecuencias devastadoras. Viví en las calles, en casas de extraños, en lugares que ni siquiera puedo llamar hogares. La adicción ya no era una elección, era mi amo. Robé, mentí. Traicioné a personas que intentaron ayudarme. Me convertí en alguien que ni yo mismo reconocía cuando me miraba al espejo, en las raras ocasiones en que tenía el valor de hacerlo. Durante todo ese tiempo, mi familia no sabía dónde estaba. A veces pasaban meses sin que supieran si estaba vivo o muerto. Pero mi abuela, fiel a su promesa, oraba cada noche.
Años después me enteraría de los detalles. Mi madre me contó cómo algunas noches, preocupada por mi abuela, entraba a su habitación y la encontraba de rodillas, a pesar del dolor de artritis, con lágrimas rodando por su rostro, intercediendo por mí. «Rosa», le decía mi madre, «tus rodillas no aguantan. Por favor, ora sentada o acostada». Pero mi abuela respondía siempre lo mismo. «Mija, cuando uno ora por algo de vida o muerte, uno se arrodilla». Así oraba Daniel, así oraba Jesús en el Getsemaní. Mi nieto está en una batalla espiritual y yo no voy a orar cómodamente mientras el diablo intenta destruirlo. Capítulo 5. El punto sin retorno. A los 22 años llegué a lo que pensé sería mi fin. Estaba viviendo en un apartamento destrozado con otros adictos. Habíamos estado consumiendo durante 3 días seguidos, sin dormir, sin comer, solo drogas y más drogas. La cuarta noche, algo dentro de mí se quebró completamente. No fue un momento de claridad o arrepentimiento. Fue todo lo contrario. Fue la rendición total a la desesperación. Decidí que esa noche sería mi última. Tomé todo lo que me quedaba de droga, mucho más de lo que era seguro, con la intención clara de no despertar. Me acosté en ese piso sucio, sintiendo cómo la droga invadía mi sistema, esperando que todo terminara. Mientras mi conciencia se desvanecía, lo último que recuerdo pensar fue: «Perdóname, abuela». No sabía que en ese mismo momento, a kilómetros de distancia, mi abuela Rosa había despertado sobresaltada de su sueño. Capítulo 6. La intercesión desesperada. Mi madre me contó después lo que sucedió esa noche en mi casa. Eran las 2:47 de la madrugada cuando mi abuela comenzó a gritar mi nombre. Mi madre y mi padre corrieron a su habitación, encontrándola sentada en la cama, temblando y llorando. «¡Está muriendo!», gritaba mi abuela. «Mateo está muriendo en este momento. Lo siento en mi espíritu». Mi padre, siempre el escéptico, intentó calmarla. «Rosa, fue solo una pesadilla». Pero mi abuela lo interrumpió con una autoridad que ellos nunca antes habían visto en ella. «No fue una pesadilla. El Espíritu Santo me despertó. Mi nieto está al borde de la muerte y necesito orar ahora». Se arrodilló allí mismo y, a pesar de los intentos de mis padres de levantarla, se negó. Comenzó a orar con una intensidad que ellos describieron como sobrenatural. «Señor Jesús», clamaba con lágrimas, «tú dijiste en Juan 11:4 que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Te pido lo mismo para mi Mateo. Aunque esté al borde de la muerte, declaro que no es su hora. Manda a tus ángeles a protegerlo. Líbralo de las garras del enemigo». Oró así durante horas. Mi madre dice que fue como presenciar a una guerrera espiritual en batalla. Capítulo 7. El milagro. Mientras mi abuela oraba, yo estaba experimentando algo que no puedo explicar completamente con palabras humanas. Estaba consciente de estar muriendo. Podía sentir cómo mi corazón latía cada vez más despacio, cómo mi respiración se hacía más superficial. Pero en lugar de paz o alivio, sentí un terror absoluto. No era el miedo a dejar de existir, era el miedo de lo que vendría después. Entonces, en medio de esa oscuridad, vi algo. No sé si fue una visión, un sueño, o algo más real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida física. Vi a mi abuela de rodillas, orando, con lágrimas cayendo sobre sus manos entrelazadas, y escuché su voz, clara como si estuviera en la habitación conmigo. «Señor, reclamo la vida de mi nieto. Reclamo cada promesa que tú me has dado sobre él. No permitas que el enemigo se lo lleve». En ese momento, sentí como si alguien me estuviera jalando hacia atrás, alejándome del borde del abismo. Era como si manos invisibles me estuvieran sosteniendo, negándose a dejarme ir. Entonces escuché otra voz, diferente a la de mi abuela. Era profunda, autoritaria, pero llena de un amor incomprensible. «No es tu tiempo.
Hay un propósito para tu vida. Desperté vomitando violentamente. Mi cuerpo estaba expulsando todo lo que había consumido. Debería haber muerto esa noche. Eso me dijeron los médicos después. La cantidad de droga en mi sistema era más que suficiente para matar a alguien. Pero no morí. Capítulo 8. El despertar. Los días siguientes fueron confusos. Los otros en el apartamento habían huido cuando vieron lo mal que estaba. Me encontré solo, débil, pero inexplicablemente vivo. Por primera vez en años, el deseo de consumir no era mi primer pensamiento al despertar. En su lugar, había una pregunta persistente: ¿por qué estoy vivo? Me arrastré hasta un teléfono público y con manos temblorosas marqué el número de mi casa. No había hablado con mi familia en casi un año. Mi madre contestó al segundo timbre. «¿Hola? Mamá». Fue todo lo que pude decir antes de comenzar a llorar. El sollozo que escuché del otro lado del teléfono fue de puro alivio y alegría. «Mateo, Dios mío, Mateo, ¿dónde estás? Tu abuela tuvo una visión. Ella supo que algo te pasó. ¿Estás bien?» «No, mamá», respondí honestamente. «No estoy bien, pero estoy vivo y creo que necesito ayuda». Capítulo 9. El regreso del hijo pródigo. 3 horas después, mi padre llegó a recogerme en el lugar que le indiqué. Cuando lo vi salir del auto, me preparé para el sermón, para la ira, para el «te lo dije», pero no llegó nada de eso. Mi padre simplemente caminó hacia mí, me abrazó y comenzó a llorar. «Gracias, Dios», repetía una y otra vez. «Gracias por traerlo de vuelta». El viaje a casa fue mayormente silencioso. Yo miraba por la ventana, sintiendo una mezcla extraña de vergüenza, miedo y algo que no había sentido en años: esperanza. Cuando llegamos a la casa, mi madre estaba esperando en la puerta. Detrás de ella, apoyándose en su bastón, estaba mi abuela Rosa. Salí del auto lentamente. Estaba sucio, olía horrible, tenía heridas y marcas por todo el cuerpo. Era una sombra del nieto que ella había conocido. Pero cuando mis ojos se encontraron con los suyos, vi algo que me quebró completamente. No vi juicio ni decepción. Vi amor puro y victoria. Mi abuela abrió sus brazos y yo corrí hacia ella como el niño que alguna vez fui. Caí de rodillas frente a ella, abrazando sus piernas, llorando años de dolor y arrepentimiento. «Perdóname, abuela», sollozaba. «Perdóname». Ella puso sus manos temblorosas sobre mi cabeza y comenzó a orar allí mismo en el pórtico. «Gracias, Señor Jesús». Como el padre del hijo pródigo en Lucas 15, hoy celebramos porque mi nieto que estaba muerto ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Capítulo 10. El camino de la restauración. Los primeros días en casa fueron los más difíciles de mi vida. Mi cuerpo pasaba por una abstinencia brutal. Había momentos en que temblaba tan violentamente que no podía sostener un vaso de agua. Sudaba, vomitaba, alucinaba. Pero a través de todo eso mi abuela estaba allí. Cuando yo gritaba en la noche, ella estaba orando. Cuando yo maldecía y le gritaba que me dejara ir a conseguir drogas, ella simplemente oraba más fuerte. Una noche, en el peor momento de mi abstinencia, desperté gritando de una pesadilla. Mi abuela entró cojeando a mi habitación, se arrodilló junto a mi cama con gran esfuerzo y comenzó a orar en voz alta. «Satanás», dijo con una autoridad que me sorprendió, «en el nombre de Jesucristo, suelta a mi nieto». Santiago 4:7 dice: «Resistid al diablo y huirá de vosotros». Te resisto en el nombre de Jesús. Este muchacho no te pertenece. Él es propiedad comprada con la sangre de Cristo. En ese momento, sentí como si cadenas invisibles se estuvieran rompiendo alrededor de mí. El tormento que había estado experimentando comenzó a disminuir. Capítulo 11. Reconstruyendo sobre ruinas. Después de 2 semanas de desintoxicación en casa, mis padres me inscribieron en un centro de rehabilitación cristiano.
Iba a estar allí durante 6 meses, totalmente aislado del mundo exterior, excepto por visitas supervisadas. El día que me dejaron allí, mi abuela me entregó algo. Era su Biblia, vieja y gastada, con páginas marcadas y notas escritas en los márgenes con su letra temblorosa. «Mi hijo», me dijo, «esta Biblia me ha acompañado durante 50 años, pero el Señor me dijo que te la diera. Las páginas que están marcadas son las promesas que Él me dio durante todos estos años que oré por ti. Léelas cuando sientas que no puedes más». Tomé la Biblia con manos temblorosas. Era el objeto más valioso que ella poseía. «Abuela, no puedo aceptar esto», le dije. «Sí puedes», respondió con firmeza, «porque ahora tú vas a continuar lo que yo empecé. Yo oré por ti, ahora tú vas a orar por otros». Capítulo 12. El desierto de la rehabilitación. Los primeros meses en rehabilitación fueron mi propio desierto personal. Allí, despojado de todas las distracciones y excusas, tuve que enfrentar la verdad de lo que me había convertido y el dolor que había causado. Cada noche abría la Biblia de mi abuela y leía las promesas que ella había marcado. Algunas estaban subrayadas con tanta fuerza que había perforado el papel. Otras tenían fechas escritas al lado, momentos específicos en que Dios le había hablado sobre mí. Junto a Jeremías 29:11, ella había escrito: 15 de marzo 2018. El Señor me prometió que Mateo tiene un futuro y una esperanza. Aunque ahora no lo veo, lo creo. Junto a Isaías 43:2, había escrito: 2 de agosto 2019. Mi nieto está pasando por fuego, pero el Señor promete que no se quemará. Página tras página, descubrí el registro de 8 años de intercesión fiel. Mi abuela había estado luchando batallas espirituales por mí que yo ni siquiera sabía que se estaban librando. Capítulo 13. El encuentro real. Un día, durante una sesión de terapia grupal, el consejero nos preguntó: ¿cuándo fue la última vez que tuvieron un encuentro real con Dios? No estoy hablando de religión o rituales. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaron su presencia de manera tangible? La pregunta me golpeó como un martillo. Me di cuenta de que, a pesar de haber crecido yendo a la iglesia, nunca había tenido un encuentro personal con Dios. Conocía acerca de Él, pero no lo conocía a Él. Esa noche, solo en mi habitación, me arrodillé por primera vez desde que era niño. No tenía palabras elocuentes o teología sofisticada. Solo tenía honestidad cruda. «Dios», dije en voz alta, «no sé si puedes escucharme después de todo lo que he hecho. No sé si merezco tu perdón, pero mi abuela dice que tú me amas, que tienes un plan para mí. Yo quiero creer eso. Necesito creer eso. Por favor, muéstrate real en mi vida». Lo que sucedió a continuación es difícil de explicar. No hubo voces audibles ni visiones dramáticas, pero sentí una presencia en esa habitación tan real como cualquier persona física. Y con esa presencia vino una ola de amor tan profunda, tan abrumadora, que comencé a llorar incontrolablemente. Por primera vez entendí lo que significaba ser amado incondicionalmente. Capítulo 14. Las visitas de la abuela. Cada domingo, sin falta, mi abuela venía a visitarme. El viaje era difícil para ella, 2 horas en autobús con sus rodillas artríticas, pero nunca faltó ni una sola vez. Durante esas visitas no hablábamos mucho de mi pasado o mis errores. En su lugar, ella compartía historias de su propia vida, de cómo Dios la había sostenido a través de pruebas que yo nunca había conocido. «Mi hijo», me dijo un domingo, «cuando yo tenía tu edad, también estuve perdida. Mi primer esposo era alcohólico y abusivo. Yo tenía 3 hijos pequeños y ninguna manera de mantenerlos. Llegué al punto donde consideré quitarme la vida. Me sorprendió completamente. Nunca había escuchado esta historia. Pero una noche», continuó, «una anciana en mi vecindario tocó mi puerta
Ella me dijo que Dios la había despertado y le había dicho que orara por mí. Esa mujer se convirtió en mi mentora espiritual. Me enseñó a orar, a confiar en Dios, a ver más allá de mis circunstancias presentes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa mujer oró por mí fielmente hasta el día de su muerte, y cuando ella murió, yo hice una promesa, que yo haría lo mismo por otros, especialmente por mi familia, especialmente por ti. En ese momento, entendí algo profundo. Yo no era solo el beneficiario de las oraciones de mi abuela. Era parte de un legado de fe que se extendía generaciones atrás. Capítulo 15. La transformación interior. A medida que los meses pasaban en rehabilitación, algo dentro de mí comenzó a cambiar de manera fundamental. No fue instantáneo, pero fue real. Comencé a leer la Biblia no porque me lo ordenaran, sino porque tenía hambre de ella. Las palabras que antes me parecían antiguas e irrelevantes, ahora cobraban vida. Era como si estuvieran escritas específicamente para mí, para mi situación. Encontré consuelo especial en el Salmo 41:3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ese era exactamente mi testimonio. Dios me había sacado del pozo. También comencé a participar activamente en las sesiones de grupo, compartiendo mi historia con otros que luchaban. Me sorprendió descubrir que mi vulnerabilidad daba permiso a otros para ser vulnerables también. Un día, un joven que acababa de llegar al centro se acercó a mí después de una sesión. «Hermano», me dijo, «gracias por compartir tu historia hoy. Yo pensaba que era el único que había llegado tan bajo. Tu honestidad me dio esperanza». Fue en ese momento que comencé a entender lo que mi abuela había dicho, que yo iba a orar por otros. Mi historia de dolor no era solo para mí, era para ser una fuente de esperanza para otros. Capítulo 16. El llamado. Faltando 2 meses para completar mi programa de rehabilitación, tuve un sueño que cambiaría el curso de mi vida. En el sueño, estaba caminando por las mismas calles donde había vivido durante mis años de adicción. Pero esta vez, en lugar de buscar drogas, estaba buscando a personas perdidas como yo lo había estado. Cada persona que encontraba les hablaba de esperanza, de redención, de un Dios que no se rinde con sus hijos. Desperté de ese sueño con una claridad que nunca había experimentado. Supe, sin lugar a dudas, lo que estaba llamado a hacer con el resto de mi vida. En mi siguiente visita, le conté a mi abuela sobre el sueño. Ella sonrió y por sus mejillas rodaron lágrimas. «Mateo, hace 5 años tuve el mismo sueño. Vi a mi nieto, restaurado y sanado, predicando esperanza en las mismas calles donde había estado perdido. Le pregunté al Señor si era solo mi deseo o su voluntad. Él me confirmó que era su plan para ti». Sacó de su bolso un sobre amarillento. «He estado guardando esto, esperando el momento correcto para dártelo». Abrí el sobre y encontré una carta escrita, con la letra temblorosa de mi abuela, fechada 5 años atrás. En ella, describía el mismo sueño que yo acababa de tener, con detalles idénticos que yo no le había mencionado. Al final de la carta había escrito: «Mateo, cuando leas esto, sabrás que Dios tiene un plan específico para tu vida. No dejes que tu pasado te descalifique. Deja que sea tu plataforma para el ministerio». Capítulo 17. La graduación. El día de mi graduación del programa de rehabilitación fue uno de los días más emotivos de mi vida. 6 meses antes, había entrado a ese lugar roto, desesperado y sin esperanza. Ahora salía con un propósito claro y una fe renovada. Mi familia completa estaba allí para la ceremonia, pero la persona más importante para mí era mi abuela.
sentada en la primera fila con su bastón, usando su mejor vestido, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Durante la ceremonia, cada graduado tenía la oportunidad de agradecer a alguien que había sido crucial en su recuperación. Cuando llegó mi turno, caminé directamente hacia mi abuela. «Abuela Rosa», comencé, mi voz quebrándose por la emoción. «Hace 8 años, cuando yo tenía 15, tú me hiciste una promesa. Me dijiste que orarías por mí de rodillas cada noche hasta el día que el Señor te llevara a su presencia. En mis años más oscuros, cuando yo estaba perdido en las calles, cuando estaba al borde de la muerte, tú nunca rompiste esa promesa». Me arrodillé frente a ella, invirtiendo las posiciones. «Hoy yo te hago una promesa. Voy a dedicar el resto de mi vida a hacer lo que tú has hecho por mí, a orar por los perdidos, a interceder por los que están en la oscuridad, a ser un guerrero de oración como tú me enseñaste». Mi abuela puso sus manos sobre mi cabeza, como había hecho tantas veces, y oró una bendición sobre mí, que todos en ese salón pudieron escuchar. «Señor, como Samuel fue dedicado a tu servicio, yo dedico a mi nieto Mateo. Que él sea tu instrumento de salvación para esta generación. Amén». Capítulo 18. Los primeros pasos del ministerio. Después de salir de rehabilitación, enfrenté la pregunta práctica: ¿y ahora qué? Tenía un llamado claro, pero no tenía idea de cómo llevarlo a cabo. Comencé trabajando en un almacén durante el día para mantenerme, pero las noches y fines de semana los dedicaba a lo que sentía que era mi verdadero trabajo: regresar a las calles donde había estado perdido y buscar a otros como yo. Al principio era solo yo con una mochila llena de sándwiches, agua y folletos con información sobre centros de rehabilitación. Los adictos en las calles me miraban con sospecha. «¿Quién eres tú?», me preguntaban. «¿Otro predicador que viene a juzgarnos?». «No», les respondía, «soy Mateo. Hace 1 año yo dormía en estas mismas calles. Consumía en estos mismos callejones. Casi morí en ese edificio abandonado de allá. Pero alguien oró por mí y estoy aquí para orar por ustedes». Esa honestidad abrió puertas. Los adictos que nunca le habrían dado el tiempo del día a un predicador tradicional se sentaban conmigo, me contaban sus historias y me permitían orar por ellos. Mi abuela, por supuesto, era mi principal intercesora. Cada noche, antes de salir a las calles, pasaba por su casa. Ella oraba sobre mí, me ungía con aceite y me recordaba que estaba cubierto por la sangre de Cristo. «Mateo», me decía, «estás entrando en territorio del enemigo. Pero recuerda Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Capítulo 19. El primer fruto. 3 meses después de comenzar mi ministerio callejero, conocí a un joven llamado David. Tenía 19 años y estaba en las mismas calles donde yo había estado. Sus ojos tenían la misma mirada perdida que yo recordaba ver en mi propio reflejo. «Hermano», le dije acercándome con cuidado, «¿tienes hambre? Tengo comida». Él me miró con desconfianza, pero aceptó el sándwich. Nos sentamos en la acera y después de comer en silencio por un rato me preguntó: «¿Eres policía o qué?». Me reí. «No, hermano. Soy alguien que estuvo exactamente donde tú estás». Durante la siguiente hora compartí mi historia con David. Le hablé de mi adicción, de mi casi muerte, de las oraciones de mi abuela, del milagro de mi salvación. Cuando terminé, David estaba llorando. «Yo también tengo una abuela que ora por mí», dijo. «Ella me dice que no me ha dado por perdido, pero yo sí me di por perdido». «David», le dije mirándolo a los ojos, «si mi abuela no se dio por vencida conmigo, tu abuela no se va a dar por vencida contigo. Y yo tampoco. Déjame ayudarte». Esa noche, David aceptó ir a un centro de rehabilitación. Llamé a mi abuela desde un teléfono público y le conté:
Ella comenzó a llorar de alegría. «Mijo», me dijo, «¿sabes qué día es hoy? Hace exactamente 9 años que comencé a orar por ti de rodillas, y hoy tú trajiste tu primer fruto. Dios es fiel». Capítulo 20. El legado se multiplica. David no fue el último. En los siguientes meses, ayudé a conectar a más de 20 personas con centros de rehabilitación. No todos completaron el programa. De hecho, la mayoría no lo hizo en su primer intento, pero algunos sí. También comencé a recibir invitaciones para compartir mi testimonio en iglesias, escuelas y centros comunitarios. Al principio me aterraba hablar en público, pero mi abuela me animaba. «Mateo», me decía, «el diablo quiere que tengas vergüenza de tu pasado para que no puedas usarlo para liberar a otros. Pero 2 Corintios 1:4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Tu testimonio es tu arma más poderosa». Una noche, después de compartir mi historia en una iglesia, se me acercó una madre llorando. «Mi hijo está exactamente donde usted estaba», me dijo. «Ya no sé qué hacer. ¿Hay esperanza?». Tomé sus manos temblorosas y le dije, «Señora, ¿ora usted por su hijo?». «Todos los días», respondió sollozando, «pero parece que mis oraciones no llegan a ningún lado». «Las oraciones de una madre siempre llegan al cielo», le aseguré. «Mi abuela oró por mí durante 8 años antes de ver resultados, pero esas oraciones me salvaron la vida. No se rinda, siga orando». Le di mi número de teléfono y le dije que si alguna vez localizaba a su hijo, me llamara. Yo iré a buscarlo, sin importar dónde esté. Capítulo 21. La crisis de la abuela. Un año después de comenzar mi ministerio, recibí una llamada que cambiaría todo. Era mi madre, y su voz sonaba desesperada. «Mateo, tienes que venir. Tu abuela está en el hospital. Tuvo un derrame cerebral». Cuando llegué al hospital, encontré a mi abuela conectada a máquinas, luciendo más pequeña y frágil de lo que jamás la había visto. Los doctores dijeron que el pronóstico no era bueno. El derrame había sido severo. Me senté junto a su cama y tomé su mano. Estaba fría. «Abuela», susurré, «no puedes irte todavía. Hay tanto que todavía necesito aprender de ti». Durante los siguientes 3 días, permanecí en el hospital prácticamente sin moverme. Oraba, leía la Biblia en voz alta para ella y le contaba sobre las personas que habían sido impactadas por su legado de oración. «Abuela», le dije el tercer día, «conocí a una mujer que ha estado orando por su hijo adicto durante 5 años. Le conté sobre ti, sobre cómo oraste por mí durante 8 años. Ella me dijo que tu historia le dio la fuerza para no rendirse. ¿Ves? Tu fe sigue multiplicándose». En ese momento sentí un apretón débil en mi mano. Sus ojos se abrieron lentamente. Capítulo 22. Las últimas palabras de sabiduría. Contra todo pronóstico médico, mi abuela se recuperó lo suficiente para volver a casa después de 2 semanas. Los doctores lo llamaron notable y poco común. Nosotros lo llamamos un milagro. Aunque su cuerpo estaba más débil, su espíritu seguía siendo fuerte. Una tarde me pidió que me sentara con ella. Había algo importante que quería decirme. «Mateo», comenzó con voz más suave que antes, pero igual de firme, «yo sé que mi tiempo en esta tierra se está acortando. No tengas miedo cuando eso pase. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, como dice 2 Timoteo 4:7. «Abuela, no digas eso», protesté. «Escúchame, mijo», continuó. «Necesito que entiendas algo crucial. El ministerio que estás haciendo, el salir a las calles a buscar a los perdidos, eso es importante. Pero lo más importante es lo que haces de rodillas. La batalla se gana en la oración antes de que se vea en las calles». Abrió un cajón y sacó un cuaderno viejo y gastado. «Este es mi diario de oración. Aquí escribí cada oración que hice por ti durante 8 años. Quiero que lo tengas.
Tomé el cuaderno con reverencia. Las páginas estaban llenas de su letra temblorosa, fechas, peticiones específicas, versículos bíblicos y notas de victorias respondidas. Empieza tu propio diario de oración, me instruyó. Escribe los nombres de las personas por las que oras, escribe las peticiones específicas y cuando Dios responda, escribe la victoria. Esto será tu testimonio para las futuras generaciones. Capítulo 23. Formalizando el ministerio. Inspirado por la recuperación de mi abuela y sus palabras de sabiduría, decidí formalizar lo que había estado haciendo. Con la ayuda del pastor de nuestra iglesia y algunos mentores, establecimos Ministerio Guerreros de Oración, una organización dedicada a alcanzar a adictos y personas sin hogar a través del evangelismo callejero y la intercesión. Mi abuela fue la primera persona que inscribí en nuestro equipo de intercesores, guerreros de oración que se comprometían a orar diariamente por el ministerio y por personas específicas que estábamos tratando de alcanzar. Pronto, docenas de personas, muchas de ellas ancianas como mi abuela, se unieron al equipo de intercesores. Cada uno adoptaba a una persona en las calles, comprometiéndose a orar por ella específicamente hasta que vieran un cambio. El modelo era simple pero poderoso. Por cada persona que yo y mi equipo encontrábamos en las calles, teníamos al menos una persona orando por ella fielmente. Los resultados fueron asombrosos. Comenzamos a ver avances que solo podían ser atribuidos a la intervención divina. Adictos que habían resistido ayuda durante años, de repente aceptaban ir a rehabilitación. Familias rotas encontraban reconciliación, vidas eran transformadas. Capítulo 24. El círculo completo. 2 años después de comenzar el ministerio, David, el primer joven que ayudé, completó su programa de rehabilitación y se reunió conmigo en la misma esquina donde nos habíamos conocido. Hermano Mateo, me dijo con ojos brillantes y claros, tan diferentes de los ojos perdidos que recordaba, quiero hacer lo que tú haces. Quiero volver a estas calles, pero esta vez para sacar a otros. Le di un abrazo fuerte. Ese es el plan de Dios, David, que cada persona rescatada se convierta en un rescatador. David se unió al equipo del ministerio y pronto trajo a otros que él había conocido durante su tiempo en las calles. El ministerio comenzó a crecer exponencialmente, no por publicidad o programas elaborados, sino por el simple poder de testimonios transformados. Una noche David y yo estábamos distribuyendo comida en las calles cuando vimos a un grupo de jóvenes en una esquina conocida por la venta de drogas. Reconocí a uno de ellos. Era uno de mis antiguos dealers, alguien que me había vendido drogas cientos de veces. Me acerqué con cautela. «Ricardo, ¿eres tú?» Me miró sin reconocerme al principio. Luego, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Mateo, hermano, pensé que estabas muerto. La última vez que te vi...» «Lo sé», lo interrumpí. «Debería estar muerto, pero Dios tenía otros planes». Le conté mi historia allí mismo en esa esquina. Los otros jóvenes se acercaron a escuchar. Cuando terminé, Ricardo tenía lágrimas en los ojos. «Hermano», me dijo, «yo también estoy cansado de esta vida, pero no sé cómo salir». «Yo te voy a mostrar cómo», le respondí, de la misma manera que alguien me mostró a mí. Capítulo 25. La salud de la abuela declina. A medida que el ministerio florecía, la salud de mi abuela continuaba deteriorándose. A sus 79 años había comenzado a fallar su corazón. Los doctores dijeron que era cuestión de tiempo. A pesar de su condición, ella insistía en mantener su rutina de oración. Ahora oraba desde su cama, pero con la misma fidelidad y fervor de siempre. Yo la visitaba todas las tardes después de mi trabajo en las calles. Le contaba sobre las personas que habíamos conocido,
las victorias que habíamos visto, las batallas que todavía estábamos peleando. Abuela, le dije una tarde, conocimos a un hombre de 60 años que ha estado en las calles durante 20 años. Todos lo habían dado por perdido, pero después de hablar con él, aceptó ir a rehabilitación. Comenzó a llorar y dijo, pensé que era demasiado tarde para mí. Mi abuela sonrió débilmente. Nunca es demasiado tarde mientras hay aliento de vida. Acuérdate de lo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz en Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre fue salvo en su última hora. Una noche, mientras yo sostenía su mano, me miró con una intensidad que no había visto en semanas. Mateo, ¿te acuerdas de lo que te dije cuando tenías 15 años? Que ibas a orar por mí de rodillas hasta el día que Dios te llevara. Respondí. He cumplido esa promesa, dijo con satisfacción. Pero ahora necesito que tú me hagas una promesa. Lo que sea, abuela. Prométeme que seguirás el llamado, que no importa cuántos rechazos recibas, cuántas puertas se cierren, cuántas personas no respondan, tú seguirás yendo a las calles. Prométeme que seguirás siendo un guerrero de oración. Te lo prometo, abuela, dije con lágrimas corriendo por mi rostro. Te lo prometo por el resto de mi vida. Capítulo 26. El último adiós. 2 semanas después de esa conversación, recibí la llamada que había estado temiendo. Era mi madre. Mateo, dijo con voz quebrada, tienes que venir. Es tu abuela. Cuando llegué al hospital, mi familia estaba reunida alrededor de su cama. Mi abuela estaba consciente pero claramente débil. Cuando me vio entrar, sus ojos se iluminaron. Mi nieto, susurró con esfuerzo. Me arrodillé junto a su cama y tomé su mano. Estoy aquí, abuela. Ella levantó su mano temblorosa y la puso sobre mi cabeza, como había hecho tantas veces. Con su última fuerza, comenzó a orar sobre mí. Señor Jesús, te doy gracias porque cumpliste tu palabra. Mi nieto que estaba perdido fue hallado, que estaba muerto volvió a vivir. Ahora te lo entrego completamente a ti. Úsalo poderosamente, que Él salve a miles como tú lo salvaste a Él. Bendícelo, protégelo, y que nunca olvide de dónde tú lo sacaste. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando abrió sus ojos, me sonrió con una paz que solo viene de una vida bien vivida. He peleado la buena batalla, dijo citando nuevamente 2 Timoteo 4:7. Ahora voy a ver a mi Salvador cara a cara. Te amo, abuela, le dije llorando. Yo también te amo, mijo. Nos vemos en el cielo. Esas fueron sus últimas palabras. Cerró sus ojos y con una última respiración pacífica, partió para estar con el Señor que había servido fielmente durante casi 80 años. Capítulo 27. El funeral y el legado. El funeral de mi abuela fue un testimonio de la vida que había vivido. La iglesia estaba completamente llena. Había personas que ella había mentoreado, personas por las que había orado, personas cuyas vidas había tocado de maneras grandes y pequeñas. Pero lo más impactante fue el grupo que se sentó en las últimas filas. Eran hombres y mujeres que habían salido de las calles, personas que habían sido rescatadas a través del ministerio que mi abuela había ayudado a iniciar con sus oraciones. Durante el servicio compartí el testimonio de mi abuela. Hablé sobre su fidelidad en oración, sobre cómo había orado de rodillas por mí durante 8 años cuando yo estaba perdido, sobre cómo sus oraciones literalmente me salvaron la vida. Mi abuela Rosa, dije mirando su ataúd, nunca predicó un sermón desde un púlpito, nunca escribió un libro, nunca tuvo un ministerio con su nombre en grande, pero ella cambió el curso de la eternidad para decenas, tal vez cientos de personas, a través de sus oraciones fieles. Levanté el diario de oración que ella me había dado. Este cuaderno contiene 8 años de oraciones por un nieto perdido.
Pero no se detendrá aquí. Yo voy a continuar lo que ella comenzó y voy a enseñar a otros a hacer lo mismo. Después del servicio, persona tras persona se me acercó con historias que nunca había escuchado sobre cómo mi abuela había orado por ellos, los había ayudado, los había amado incondicionalmente. Un hombre mayor se me acercó llorando. Tu abuela oró por mi hijo durante 15 años, murió antes de ver su salvación, pero 2 meses después de que ella partió, mi hijo entregó su vida a Cristo. Ella nunca lo vio en esta tierra, pero sé que lo está celebrando en el cielo. Capítulo 28. Honrando la promesa. En las semanas después del funeral, sentí el peso de la promesa que le había hecho a mi abuela. Hubo momentos de profundo dolor por su pérdida. Ella había sido mi roca, mi mentora, mi intercesora principal. Pero también sentí una determinación renovada. Su muerte no iba a ser el fin de su legado, iba a ser el comienzo de su multiplicación. Establecimos el Fondo de Oración Rosa, un programa donde entrenábamos a intercesores para adoptar a personas específicas en adicción y orar por ellas fielmente, documentando sus oraciones como mi abuela lo había hecho. También iniciamos retiros de oración donde enseñábamos a las personas, especialmente a los ancianos, sobre el poder de la intercesión persistente. Muchos de ellos se sentían inútiles en sus años de vejez, pero descubrieron que podían tener un impacto eterno a través de la oración. Una mujer de 75 años se me acercó después de uno de estos retiros. He estado orando casualmente durante años, me dijo, pero tu abuela me enseñó que la oración no es casual. Es guerra espiritual. Voy a adoptar a alguien de las calles y voy a orar por esa persona como si fuera mi propio nieto. Capítulo 29. El milagro continúa. 3 años después de la muerte de mi abuela, el ministerio había crecido más allá de lo que jamás imaginé. Teníamos equipos en 5 ciudades diferentes. Habíamos ayudado a más de 300 personas a entrar en rehabilitación y aproximadamente 100 de ellas habían completado el programa y estaban viviendo vidas transformadas. Pero lo más poderoso era el ejército de intercesores que habíamos formado. Más de 200 guerreros de oración, la mayoría de ellos ancianos que habían aprendido el modelo de mi abuela, estaban orando diariamente por personas específicas en las calles. Una noche, estaba en las calles con mi equipo cuando una mujer se nos acercó corriendo. Era la misma madre que había conocido años atrás, la que me había preguntado si había esperanza para su hijo. «Mateo», gritó con lágrimas de alegría, «tienes que saberlo. Mi hijo acaba de completar 6 meses de sobriedad. Está volviendo a casa». La abracé mientras ella lloraba. «¿Ves?», le dije. «Te dije que no dejaras de orar. Dios honra las oraciones persistentes de una madre». «No fue solo yo», respondió. «Una de tus intercesoras, la señora Carmen, también estuvo orando por mi hijo durante los últimos 2 años. Ella nunca lo conoció, pero oró por él como si fuera su propio hijo. Ella dijo que estaba honrando el legado de tu abuela». En ese momento, sentí la presencia de mi abuela tan fuertemente como si estuviera parada a mi lado. Su legado no había muerto con ella, se había multiplicado exponencialmente. Capítulo 30. Un encuentro sobrenatural. En el 4º aniversario de la muerte de mi abuela, tuve una experiencia que me marcó profundamente. Había estado trabajando en las calles hasta tarde, sintiéndome particularmente desanimado. Habíamos perdido contacto con varios de los jóvenes que habíamos estado tratando de ayudar. Algunos habían recaído, otros simplemente habían desaparecido. Caminaba por las mismas calles donde yo había estado perdido años atrás, cuestionándome si realmente estábamos haciendo una diferencia. «Abuela», oré en voz alta, «sé que estás con el Señor, pero extraño tu sabiduría. Necesito dirección». En ese momento,
Pasé frente a una iglesia pequeña que nunca había notado antes. La puerta estaba entreabierta y había luz adentro, a pesar de que era casi medianoche. Sentí un impulso inexplicable de entrar. Adentro encontré a una mujer anciana de rodillas en el altar, orando en voz baja. Me reconoció de alguna manera, aunque yo nunca la había visto. «Tú eres el nieto de Rosa», me dijo sin que yo dijera nada. Sorprendido, asentí. «Sí, pero ¿cómo...?» «Tu abuela y yo éramos compañeras de oración hace muchos años», explicó. «El Señor me despertó esta noche y me dijo que viniera a orar aquí, que alguien que necesitaba un mensaje llegaría. Ese alguien eres tú». Me senté junto a ella y durante la siguiente hora compartió conmigo historias de mi abuela que yo nunca había escuchado. Historias de su propia lucha con la oración persistente, de veces cuando había querido rendirse, de cómo Dios siempre la había animado a continuar. «Mateo», me dijo finalmente, «tu abuela me contó sobre ti años antes de que fueras rescatado». Me dijo, «Estoy orando por un milagro que tal vez no vea en esta vida, pero sé que Dios lo va a hacer». Ella oró en fe, no por lo que veía, sino por lo que Dios le había prometido. Tú tienes que hacer lo mismo. Esa noche salí de esa iglesia renovado, entendiendo que mi abuela había sembrado semillas de oración que seguirían dando fruto mucho después de su partida. Capítulo 31. Expandiendo la visión. Inspirado por ese encuentro, decidimos expandir el ministerio de una manera nueva. Comenzamos a entrenar a familias enteras sobre cómo orar por sus seres queridos perdidos. Desarrollamos un programa de 12 semanas llamado Escuela de Intercesión, basado en el modelo de mi abuela. Enseñábamos sobre la oración persistente, la guerra espiritual, cómo mantener la fe cuando no ves resultados inmediatos y cómo documentar tu viaje de oración. El programa atrajo a cientos de padres, abuelos, hermanos y amigos de personas atrapadas en adicción. Muchos de ellos habían estado orando casualmente durante años, pero ahora aprendieron a orar estratégicamente y persistentemente. Una de nuestras graduadas, una madre llamada Patricia, había estado orando por su hija durante 7 años. Después de completar el programa, me dijo, «Por primera vez, entiendo que no estoy peleando contra mi hija. Estoy peleando por mi hija contra las fuerzas espirituales que la tienen atada. Eso cambia completamente mi enfoque en oración». 6 meses después, su hija aceptó ayuda y entró en rehabilitación. Patricia ahora lidera uno de nuestros grupos de intercesores. Capítulo 32. El testimonio se multiplica. A medida que el ministerio crecía, comenzamos a recibir invitaciones para compartir nuestro modelo en otras ciudades y países. La historia de mi abuela y su fidelidad en oración resonaba con personas de todas las culturas y trasfondos. En una conferencia en otro país, conocí a una abuela de 82 años que se acercó a mí llorando después de escuchar mi testimonio. «He estado orando por mi nieto durante 12 años», me dijo. «Todos en mi familia me dicen que me rinda, que ya está perdido para siempre, pero tu historia me da esperanza para seguir». Le di el diario de oración de mi abuela, el que ella me había dado años atrás. «Señora», le dije, «mi abuela oró con este diario durante 8 años. Ahora se lo presto a usted. Léalo, vea cómo ella perseveró, y luego devuélvamelo cuando su nieto sea restaurado». No dije sí, dije ¿cuándo? 2 años después, recibí ese diario de vuelta por correo con una carta. «Querido Mateo, tal como prometiste, mi nieto ha sido restaurado. Completó rehabilitación y ahora está sirviendo al Señor. Aquí está el diario de tu abuela, con nuevas páginas que agregué documentando mis propias oraciones. Que continúe inspirando a otros». Capítulo 33. Un legado generacional. Hoy, 8 años después de la muerte de mi abuela y 16 años desde que ella comenzó a orar por mí, el ministerio ha impactado a miles de vidas. Pero más importante que los números
es el legado de fe persistente que se ha multiplicado. Tenemos ahora nietos espirituales de mi abuela por todas partes. Personas que fueron rescatadas a través de las oraciones de intercesores que aprendieron de su ejemplo, que a su vez están rescatando y entrenando a otros. David, el primer joven que ayudé, ahora dirige su propio ministerio en otra ciudad. Ricardo, mi antiguo dealer, completó rehabilitación y ahora es uno de nuestros líderes más efectivos en el ministerio callejero. La señora Carmen, una de nuestras intercesoras originales, ha adoptado y orado por más de 30 personas, viendo a 23 de ellas entrar en rehabilitación. Recientemente una joven se me acercó después de un servicio. Mateo, me dijo, hace 5 años, tú le diste esperanza a mi madre cuando ella pensaba que yo estaba perdida para siempre. Ella comenzó a orar por mí con la misma fidelidad que tu abuela oró por ti. Hoy estoy aquí, sobria, sirviendo a Dios, y con un llamado en mi corazón para hacer lo que tú haces. Es en momentos como estos que siento la presencia de mi abuela más fuertemente. Su oración de hace 16 años, Señor, úsalo para impactar a miles, se está cumpliendo de maneras que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Capítulo 34. Lecciones aprendidas. Si hay algo que he aprendido en este viaje, es que las oraciones de un justo son poderosas y efectivas, como dice Santiago 5:16. Pero también he aprendido que la oración poderosa requiere persistencia. Mi abuela no oró por mí una vez, ni 100 veces. Oró fielmente durante 8 años, más de 2.900 noches consecutivas de rodillas. Eso es persistencia. Fe. Ella oró creyendo que Dios cumpliría su palabra, incluso cuando no había evidencia visible de cambio. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Especificidad. Mi abuela no oraba oraciones vagas. Ella tenía peticiones específicas, citaba promesas específicas de la Biblia y documentaba victorias específicas. Sacrificio. Orar de rodillas con artritis severa durante 8 años no fue fácil. Fue un acto de sacrificio de amor, pero como dijo Jesús en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Persistencia más allá de la muerte. El legado de oración de mi abuela no terminó cuando ella murió. Las semillas que ella sembró continúan dando fruto y lo seguirán haciendo por generaciones. Capítulo 35. Un mensaje para los que oran. Si estás leyendo esto y has estado orando por alguien que parece estar perdido sin remedio, quiero que sepas algo. Tus oraciones no están siendo desperdiciadas. Aunque no veas resultados inmediatos, aunque hayan pasado años, aunque todos te digan que te rindas, no lo hagas. Primera de Samuel 1 cuenta la historia de Ana, quien oró durante años por un hijo. La Biblia dice que ella oraba con tanta angustia que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Dios escuchó sus oraciones y le dio a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Tu Samuel está viniendo, tu milagro está en camino. Puede que no sea hoy, puede que no sea este año, pero si Dios te ha puesto la carga de orar por alguien, es porque Él tiene un plan para esa persona. Mi abuela oró durante 8 años antes de ver mi rescate, pero esas oraciones crearon una red de protección espiritual a mi alrededor que eventualmente me jaló de vuelta de las garras de la muerte. Capítulo 36. Palabras finales. Mientras escribo esto, estoy sentado en la misma silla donde mi abuela solía sentarse para leer su Biblia. Tengo su diario de oración abierto frente a mí, leyendo las entradas que ella escribió hace años. Una entrada en particular me hace llorar cada vez que la leo. Está fechada en lo que fue probablemente mi peor noche, la noche en que casi morí por sobredosis. Ella escribió,
15 de agosto 2019, 3:00 a.m. El Señor me despertó con una urgencia que nunca había sentido. Sé en mi espíritu que Mateo está en peligro de muerte en este momento. Oro con todo lo que tengo en mí. Señor Jesús, aunque yo no sé dónde está mi nieto, tú sí lo sabes. Manda tus ángeles a protegerlo. No permitas que el enemigo se lo lleve. Todavía tienes un propósito para su vida. Reclamo su vida en el nombre de Jesús. Esa fue exactamente la noche del 15 de agosto, cuando yo debería haber muerto, pero no morí. Esa fue la noche cuando sentí manos invisibles jalándome hacia atrás del borde de la muerte. Ahora sé que esas manos eran las oraciones de mi abuela, liberando el poder de Dios para rescatarme. Hoy, mientras trabajo en las calles buscando a los perdidos, llevo conmigo el legado de mi abuela. Cada persona que ayudo, cada vida que es transformada, es un testamento a su fidelidad en oración. Y ahora yo oro por otros como ella oró por mí. Tengo mi propio diario de oración donde documento mis intercesiones por las personas en las calles. Oro de rodillas, como ella me enseñó, entendiendo que esta es una batalla que se gana en oración antes de que se vea en las calles. El milagro que mi abuela oró hace 16 años no solo fue mi salvación personal, fue el comienzo de un movimiento de oración y rescate que ha impactado a miles y continuará impactando a generaciones futuras. Epílogo. La promesa continúa. Hace una semana recibí una carta de una bisabuela de 90 años. Ella había escuchado el testimonio de mi abuela y había decidido comenzar a orar por su bisnieto de 17 años que está involucrado en pandillas y drogas. «Querido Mateo», escribió con letra temblorosa, «puede que yo no viva lo suficiente para ver la respuesta a mis oraciones, pero tu abuela me enseñó que eso no importa. Lo que importa es que yo sea fiel en orar. Los resultados son responsabilidad de Dios. Voy a orar de rodillas por mi bisnieto cada noche hasta el día que el Señor me lleve a su presencia. Y si no veo su rescate en esta vida, confío en que lo veré celebrando en el cielo». Esa carta me hizo llorar. El legado de mi abuela Rosa continúa multiplicándose, tocando generaciones que ella nunca conoció en vida. Y en algún lugar, estoy seguro, ella está celebrando en el cielo, viendo cómo sus fieles oraciones continúan dando fruto eterno, mucho más allá de lo que ella podría haber imaginado cuando se arrodilló por primera vez hace 16 años a orar por un nieto perdido. Como dice Apocalipsis 14:13, «Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor». Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Las obras de mi abuela, sus oraciones fieles, su amor sacrificial, su fe inquebrantable, continúan siguiéndola, impactando vidas, rescatando almas y cambiando destinos eternos. Y algún día, cuando yo también pase de esta vida a la eternidad, espero escuchar las mismas palabras que estoy seguro mi abuela escuchó cuando llegó al cielo. «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Mateo 25:21. Pero hasta ese día seguiré honrando la promesa que le hice. Seguiré yendo a las calles, seguiré orando de rodillas. Seguiré creyendo que ninguna persona está demasiado perdida para ser encontrada. Ninguna adicción es demasiado fuerte para ser rota, y ninguna oración fiel es jamás desperdiciada. Porque vi con mis propios ojos cómo una abuela de rodillas, con fe del tamaño de una semilla de mostaza, movió montañas espirituales y rescató a su nieto de las garras de la muerte y la adicción. Si ella pudo hacerlo, tú también puedes. No te rindas. Sigue orando. El milagro está en camino.